Bien, pues ya con esa transparencia ya salto desde los métodos predictivos dentro de la minería y el análisis de datos a los métodos descriptivos de los cuales os hablaba hace ya unas transparencias. Dentro de estos métodos descriptivos, quizás el más conocido y reconocido para todos nosotros son los métodos de clustering o clasificación no supervisada. Daros cuenta la matriz de datos que os estoy reflejando ahora, las diferencias que tiene respecto a la matriz coloreada, entre comillas, que os mostraba de clasificación supervisada hace ya unas transparencias. En una matriz de clustering, lo que tenemos es también un conjunto de clases o ejemplos, instancias por filas. Estas instancias están caracterizadas por las mismas variables, no les llamaré predictoras, están caracterizadas por las mismas variables, desde x1, x2 hasta xn, pero ahora en este escenario de clasificación no supervisada de clustering, los casos no están etiquetados, no existe una variable c a predecir. Y los casos no están, en este sentido, podéis ver, etiquetados o coloreados. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer con una matriz de clustering, o de clasificación no supervisada? Bien, de lo que se trataría es de aprender o reconocer grupos o clústeres de casos de tal manera que los casos o instancias que se inserten o que se agrupen dentro del mismo clúster sean parecidos entre sí y los casos de distintos clústeres sean diferentes entre sí. Esto es, a nivel quizás un poquito más técnico, de lo que se trataría es de maximizar la homogeneidad intraclúster, esto es maximizar el nivel de parecido que tienen los casos dentro del mismo clúster, y por otro lado también maximizar la heterogeneidad interclúster, esto es tratar de maximizar el nivel de disimilaridad que tienen casos de distintos clústeres. ¿De acuerdo? No hay una variable c a predecir, y lo que se trata es de aprender estos grupos de casos que me ayuden a describir mis casos. En este sentido también hay investigadores que a este campo de la clasificación no supervisada le llaman class discovery, de la clasificación supervisada le llaman class prediction, y a este concepto de la clasificación no supervisada es class discovery. Discovery o descubrimiento, ¿en qué sentido? En que posteriormente esos grupos que se han reconocido podrían tratar de reflejar nuevos conceptos de la variable clase. Bueno, eso ya lo dejo para posteriormente, esto no es clasificación supervisada, pero lo que se trataría es como de descubrir esos grupos, y a ver si a un experto le dicen algo cada uno de esos grupos que se han reconocido dentro de la clasificación no supervisada. Bien, otro tema clave dentro de la clasificación supervisada, acabo de estar hablando otro rato del concepto de grupos, sí, pero ¿cuántos grupos? Es un problema que hoy en día todavía está abierto y que no está resuelto dentro de la minería y del análisis de datos, y que es dado un conjunto de casos, ¿cuál es la manera óptima de agruparlos? Y diría cuál es el valor óptimo del número de clústeres a priori. Es un problema que está abierto. Bueno, dentro de la clasificación no supervisada del clustering también nos encontramos con distintos tipos de modelos. Hay una variedad muy amplia, a poca curiosidad que tengáis en internet la encontraréis. Modelos de clasificación jerárquica que con sus dendogramas tratan de ir agrupando casos cercanos, y el dendograma trataría de reflejar la longitud de cada uno de los brazos del dendograma. Lo que trata es de reflejar cuán de disimilares y diferentes son dos casos que finalmente agrupo, dos clústeres que agrupo en esos dendogramas, que uno parte de todos los casos originales y poco a poco en parejas va agrupándolos hasta llegar al clúster único. Y por otro lado, modelos como el bien reconocido K-means o las K-medias, modelos de clustering particional. Bien, como ejemplos de la clasificación supervisada, el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza es el del marketing dirigido,
Y hoy en día las grandes empresas lo que tratan es, a partir de los registros que tienen de sus clientes, de las distintas personas que nos hemos registrado en sus portales web, y ese rastro o patrón que vamos dejando en nuestras compras, en nuestras visitas a sus portales, etcétera, etcétera, tratar de analizar los datos de los distintos clientes que tiene, agruparlos los clientes por sus niveles de parecido, tratar de hacer grupos concretos, grupos o clústeres de clientes para posteriormente realizar una publicidad especializada y dirigida a cada uno de esos grupos de clientes concretos. Esto es, a nivel un poco jocoso, pues obviamente la publicidad de una empresa concreta que yo debería recibir en mi casa, o la que debería recibir mi padre para que tratar de pincharle y tratar de acercarle a sus productos, pues no debería ser la misma. Y bueno, a partir de aquí está este concepto de micromarkets, ¿no? Micromarkets o distintos grupos de clientes para enviarles publicidad dirigida y concreta y diferenciada a cada uno de esos grupos de clientes, y para una mejor captación de los datos de los clientes, pues aquí aparecen obviamente las distintas tarjetas de fidelización que nos encontramos en tantas empresas, supermercados, grandes empresas de venta, con el objetivo de que estas tarjetas de fidelización lo que les ayudan es a capturar un mayor número de variables respecto a cada uno de los clientes que la tenemos y acudimos a la casa. No es lo mismo que ellos tengan un cliente anónimo que ya esté fidelizado y que tengan datos a partir de una tarjeta de fidelización concreta. Bueno, otra aplicación muy en boga hoy en día y estrechamente cercana a los campos del agrupamiento o del clustering son esos sistemas de recomendación que tanto nos encontramos hoy en día en portales como Amazon, en portales de música como Last.fm, Grooveshark, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se trata es de, una vez de que nosotros en estos portales realizamos nuestras compras, sea de libros o de distintos productos, la música que escuchamos en algún portal concreto. La música que escuchamos en un portal concreto es muy típico que una vez de que la escuchemos digamos, bueno, esta canción me ha gustado, esta no me ha gustado, de esta no te comento nada, esto. Vamos dejando nuestro rastro en un portal concreto, en nuestro rastro de gustos, de disgustos, de lo que hemos comprado, de lo que no hemos comprado en un portal concreto. La empresa que ofrece ese servicio lo que trata es de construir un sistema de recomendación de tal manera que ese sistema de recomendación, en el caso de la música, por ejemplo, me trate de recomendar canciones de otros usuarios del portal que en las canciones que ambos hemos escuchado, ha visto el portal que tenemos gustos y disgustos similares, entonces dice, hombre, pues estos dos usuarios son muy parecidos en sus gustos y disgustos en las canciones que han escuchado, pero el usuario 2 todavía no ha escuchado estas canciones concretas del usuario 1, entonces se las propondré para escuchar al usuario 2. Estas canciones del usuario 1 que al usuario 1 le han gustado, pero que el usuario 2 no ha escuchado. ¿Y por qué se las recomiendo? Porque en las canciones que ambos sí han escuchado tienen gustos y disgustos similares. Estos sistemas de recomendación están muy en boga en cualquier portal que seguro que todos estamos pisando ese tipo de portales y de aplicaciones en la red, sea a nivel de distintas compras, pongo el ejemplo de Amazon con los libros, sea de música, de películas, etcétera, etcétera. Y íntimamente ligado con el campo que os contaba, que os decía ahora mismo de las películas o los sistemas de recomendación, pues bueno, una empresa que todavía no es muy conocida en Europa, pero que sí que en Estados Unidos es una empresa clave en la distribución de películas online, es la empresa Netflix. Es la empresa Netflix que cada año realiza un concurso con los datos de sus usuarios, con datos de sus usuarios. ¿Y datos en qué sentido? Los distintos usuarios a los cuales les provee de películas y les ofrece películas, posteriormente las puntúan, diciendo, mira, esta película no me ha gustado nada, un 2, o me ha gustado muchísimo, un 8, un 9 o lo que fuera.
Y lo que se trata es realizar un concurso de tal manera que grupos de investigación de todo el mundo, especialistas en sistemas de recomendación, con los datos de entrenamiento que Netflix les provee, construyan distintos modelos de sistemas de recomendación y luego con datos ocultos que no ha dado Netflix a estos grupos de investigación, Netflix chequea con esos nuevos datos que él tiene y que no ha dado a los grupos de investigación para que construyan sus modelos, chequea cuál ha sido el grupo de investigación ganador y bueno, era muy conocido, muy popular en nuestro campo, que cada año daba un premio de $1 millón de dólares, ¿no? Para el grupo que le proponía el mejor modelado de sistemas de recomendación de películas para los usuarios de su portal. Y bueno, como última aplicación dentro del mundo de la clasificación no supervisada, os hablo de una aplicación bioinformática, cercana a lo que os he comentado antes, del mundo de la bioinformática, los biomarcadores, etcétera, etcétera. Y bueno, una aplicación de muchísimos genes hoy en día, de muchos genes sí que se conoce cuál es su función concreta en el organismo de estudio, ¿no? Pero de muchos otros genes no se conoce su función concreta. Pero con las técnicas que hay hoy en día que tienen los biólogos de captura de datos de distintos genes, etcétera, etcétera, pues sí que hay manera que para distintos tejidos, muestras, puedan capturar los valores numéricos de distintos genes y de lo que se trataría es de aprender modelos de clustering de tal manera que vieran qué grupos de genes tienen un patrón numérico similar en los distintos casos que he analizado. De tal manera que los genes que aparecen dentro de un mismo grupo se puede pensar que tienden a tener una función similar y de esta manera para genes que todavía su función concreta es desconocida, se podría tratar de inferir a partir de ver con qué otros genes se ha agrupado y viendo esos otros genes si tienen ya una función en el organismo ya concreta y conocida.